¿Qué tal, mis queridos hermanos? Les saluda con muchísimo gusto su hermano y amigo Ángel García, y en esta ocasión quisiera estudiar un poco con ustedes un tema muy importante dentro de la Iglesia de Cristo, un tema muy importante aún fuera de ella y bueno, con relevancia en la actualidad, específicamente dirigido para los jóvenes. Vamos a estudiar el tema, el estudio titulado La moralidad del joven cristiano. La moralidad del joven cristiano. Bueno, hablando entre muchos otros temas en los que el joven cristiano debería estar enseñado, debería estar capacitado, y nosotros entonces como jóvenes, al estar preparados y poner en práctica lo que hemos aprendido, también tomar la iniciativa de enseñar a otros con la palabra de nuestro Dios. La moralidad del joven cristiano. Mis hermanos, este estudio tiene como propósito enseñar a los jóvenes la importancia de llevar una buena y recta moral delante de Dios y de las personas. Así que vamos a ir rápidamente a nuestra cita base para poder avanzar rápido. Ahí en la primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12. Este consejo le daba el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, un joven evangelista que, bueno, obviamente estaba al frente de una congregación, él estaba encargado de la obra y bueno, al ser joven era blanco de muchas críticas e incluso menosprecio, como vamos a ver ahorita más adelante. Vamos a leer nuestra cita base, primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo sabía qué consejos dar a este joven. El apóstol Pablo había adquirido experiencia, había adquirido madurez y había adquirido sabiduría. Él tenía la responsabilidad y sentía la necesidad de preparar y capacitar correctamente a este joven Timoteo. Número 1, porque como dijimos, él servía a la congregación, él era quien estaba al frente de ella. Y número 2, porque al ser joven necesitaba mucho más la instrucción y la tutela del apóstol Pablo, que es directamente la de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, quien le envió a su Hijo y así a cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, como sabemos, el cristiano siempre ha sido blanco de muchas críticas. Nosotros como cristianos siempre estamos siendo observados por el mundo. No podemos nosotros tener una equivocación, cometer un error, porque las personas no tardamos más nosotros en equivocarnos que una persona en echarnos en cara nuestro error. Inmediatamente nos dicen, y esa es su frase: mira, y eso que eres cristiano, mira, y eso que eres hermano, y eso que eres aleluya. Bueno, este y muchos otros términos que utilizan las personas para hacernos, entre comillas, hacernos sentir mal, no sabiendo que, bueno, están dando gloria a nuestro Dios. Con esta palabra de aleluya, ellos piensan que nos ofenden, pero nosotros sabemos que es gloria a Dios. Así que el cristiano siempre ha sido blanco de muchas críticas. Y este tema, este estudio, puede tomarse en cualquier edad. En el cristianismo, puede usted ser un joven que me está escuchando, puede ser usted ser un adulto, puede ser miembro, líder o incluso evangelista en una congregación, y aún así la palabra de Dios será útil para usted y necesaria tanto como lo es para mí. Pero, como sabemos, además de que el cristiano siempre está y es blanco de crítica, bueno, el joven cristiano, además de ser observado y criticado, tiene una gran desventaja. Por encima de el cristiano experienciado, el joven cristiano tiene una gran desventaja: es inexperto. Esta es la desventaja que tenemos nosotros como jóvenes, nuestra inexperiencia en todo. Por ejemplo, en la vida, en cualquier área como el trabajo, en la familia, difícilmente, y esto es un dicho que los padres repiten muy seguido, dicen que uno no es padre, uno no es hijo hasta que es padre. Y bueno, de la misma manera, esa falta de experiencia a veces nos incapacita de dar un consejo o de tomar las mejores decisiones. Así que esto provoca el menosprecio hacia cualquier consejo. Si un joven, como dijimos, en su inexperiencia y en su incapacidad de raciocinio,
de acuerdo a la palabra de Dios, llega un hermano adulto e incluso anciano a darle un consejo sobre su vestimenta, sobre su conducta, específicamente sobre su moralidad, que es lo que estamos estudiando hoy. Bueno, este joven, al no estar preparado y al no disponer su corazón, va a menospreciar ese consejo. Y es algo que tal vez muchos jóvenes hemos hecho en algún momento de nuestra vida, y estoy seguro también que usted y yo hemos sabido de jóvenes que menosprecian inclusive nuestros mismos consejos. Y a uno lo llena de tristeza, porque si nosotros sabemos, somos conscientes que la juventud es el hoy y el futuro de la iglesia en este lugar, nos ponemos a pensar qué futuro le espera a la iglesia del Señor. ¿Qué futuro le espera a la iglesia de Cristo con jóvenes que desde este momento, con personas que desde su juventud no se preocupan por tener una moral recta delante de Dios? Y al no temer a Dios, se convierten como aquel juez injusto del que hablaba nuestro Señor Jesucristo en una parábola, cuando la viuda le iba a rogar, y este juez dice que no temía a hombre, ni tenía temor ni respeto a Dios. Así que, bueno, por eso nosotros debemos preocuparnos, pero más aún ocuparnos en una moralidad recta delante de Dios. Esto, mis hermanos, que un joven no se preocupe por ello, que nosotros como jóvenes no estemos preparándonos para hacer la voluntad de nuestro Dios, en algún momento de nuestra vida provoca rebeldía. Y, a su vez, la rebeldía nos conduce al libertinaje. Y esto, como un proceso seguido, el libertinaje nos hace pecar. Por tal motivo es importante, es indispensable que en nuestras congregaciones haya jóvenes preparados, capacitados, y si nosotros somos ese joven en la congregación que no ha querido tomar una responsabilidad pública, es momento de hacerlo, no descuidando ninguna otra área de la vida. Es decir, puede ser líder en la iglesia, y eso no significa que por predicar, que por pasar tiempo estudiando la Biblia vamos a dejar de fungir nuestro rol, nuestro papel como buenos hijos, como buenos hermanos, y así, como buenos estudiantes, como buenos trabajadores. Con todo eso es necesario hacer lo otro sin dejar de hacer aquello. Así que necesitamos rendir bien nuestro tiempo y administrarlo para llevar una vida agradable delante de Dios. Mis hermanos, es necesario que como jóvenes tengamos una buena moral. La moralidad se define como el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas. Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas. Así que de acuerdo a nuestra moral vamos a conducirnos, de acuerdo a nuestra moral vamos a comportarnos, de acuerdo a la misma tomaremos decisiones, nos abstendremos de tomar decisiones. Nuestra moral determina nuestra vida diaria, determina nuestro andar, nuestro caminar, y sobre todo, en el último lugar el último y el más importante lugar de este proceso, determina qué tan agradables somos a Dios o desagradables delante de sus ojos. Esto a su vez nos ayuda a saber el destino eterno que estamos ganando para nuestras almas. ¿Se da cuenta? ¿Te das cuenta tú, amigo joven, hermano, que me estás escuchando, que nuestra alma depende, el destino de nuestra alma por toda la eternidad depende de la moralidad que tengamos aquí mientras estemos en vida? Primeramente podemos entender cómo el joven cristiano, en esta cita base, en el consejo que le daba Pablo a Timoteo, el joven cristiano debe ser ejemplo. Y este es un punto en el que podemos generalizar y podemos extendernos demasiado, pero vamos a limitarnos únicamente a lo que Pablo menciona en ese versículo. Pablo le requirió a Timoteo que fuera recto al grado de ser ejemplo de los creyentes, no al grado de sorprender a los incrédulos, haciendo buenas obras, portándose entre comillas bien, sino ser ejemplo de los creyentes, aquellos que ya están dentro de la congregación, y no tratando de sorprenderlos con una vida aparentemente muy santa, sino siendo realmente ejemplo. Timoteo, como dijimos, era un joven evangelista que era pues menospreciado por su edad. Por eso Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. En lo personal,
me interesa mucho, me llama mucho la atención este versículo de la palabra de Dios, entre muchos otros. Pero cuando Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, y pensando un poco acerca de eso, en la experiencia, desde el punto de vista de la experiencia personal, podemos decirlo, que pues se ha experimentado, y dentro de la iglesia existen tres etapas o tres maneras de sufrir este menosprecio. Pablo, al hablarle del menosprecio a Timoteo, al menos podemos testificar que hay tres maneras de sufrirlo. La número uno, y es, pues sí, muy frecuente dentro de las congregaciones, es cuando los hermanos adultos menosprecian a los jóvenes. El menosprecio de adultos hacia los jóvenes. Es decir, hay un joven en la congregación que tiene buenas ideas, tiene iniciativas, tiene proyectos, tiene planes y es espiritual, quiere animar a la congregación y prepararnos, y los hermanos adultos, con una actitud un tanto soberbia o egoísta, dicen, ¿qué puede enseñarnos ese joven? ¿Qué puede enseñarnos ese hermano? Y ese menosprecio afecta y somos hirientes al joven que estaba tratando de hacer algo bueno. La segunda manera, la segunda forma en la que podemos nosotros como jóvenes sufrir el menosprecio es de jóvenes a jóvenes, de joven a joven. Es decir, nosotros como jóvenes a veces no tenemos tanto deseo de ser espirituales, no tenemos la misma fe que otros jóvenes, y de repente un hermano se levanta a querer o propone que hagamos ensayos de himnos, que vayamos a evangelizar, que vayamos a cualquier proyecto de tipo espiritual, y nosotros, como no tenemos la misma fe, menospreciamos la idea y menospreciamos el trabajo de ese joven, diciendo, no, es que ya se ha hecho, es que eso no es importante, es que tengo cosas que hacer, es que mis amigos, mi familia, el novio, la novia, y ponemos un sinfín de pretextos, menospreciando así el trabajo y la espiritualidad de aquellos jóvenes. Siendo así nosotros parte muchas veces del tropiezo de los jóvenes, de que su fe se enfríe, que su espiritualidad o ese ánimo y esa fuerza por servir al Señor se apague. Sabemos que nuestros ojos, así como los de aquel joven, deben estar puestos delante de Dios, deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin embargo, eso no quita los desánimos. Dice la palabra de Dios, Jesús decía que es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel que ponga el tropiezo, que haga tropezar a una persona, mayormente dice a uno de estos pequeñitos. Mis hermanos, la tercera manera, la tercera forma en la que se puede sufrir el menosprecio es cuando el mismo joven se menosprecia. El mismo joven menosprecia el talento y la capacidad que Dios ha colocado en él. No hay nada más destructivo que un joven que menosprecia la capacidad que Dios le ha dado. No hay nada más destructivo que, como dijimos, cualquier persona puede pasar por eso, pero limitándonos el tipo de público al que nos estamos dirigiendo, no hay nada más destructivo que tú como joven dudes de que Dios puede obrar en ti, a través de ti, para traer una persona a la iglesia, para traer y ganar almas para Cristo, que Dios puede obrar en ti para que las personas vean a Jesús en tu vida. Si te proponen, si tienes algún plan espiritual, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué rendirse antes de siquiera intentarlo, antes de platicarlo? Y ojo, para evitar el menosprecio, los menosprecios anteriores, de que un hermano adulto menosprecia al joven, de que otro joven menosprecia a ese joven, y tú mismo te menosprecies, entonces hay que ponernos en manos de nuestro Dios, hay que acercarnos a Él, y también hay que acercarnos a hermanos fieles, hermanos fuertes que tengan la capacidad de animarnos y que piensen como nosotros. Se trata de que una vez fortaleciendo ese plan espiritual, entonces tratar de contagiar a los más posibles, a la mayoría de las personas, específicamente a los jóvenes, teniendo la fuerza para servir a la iglesia, servir al Señor. No importa la edad en la que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, te ha llamado, en la que el Evangelio llegó a tu vida. En ese momento, desde esa edad, hasta el fin de nuestro tiempo, hasta el fin de nuestros años, esos son años de servicio que le debemos a nuestro Dios, en gratitud, en amor y no menospreciando. Mis hermanos, la responsabilidad de Timoteo
era ser ejemplo de los creyentes. Nosotros también tenemos esas mismas responsabilidades. ¿Qué responsabilidades? ¿Cuál era la responsabilidad de Timoteo? ¿En qué tenía que ser ejemplo? Bueno, en estas siguientes 6 áreas de su vida. Voy a leer nuevamente nuestra cita base, 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo en palabra. Pablo inicia este listado diciéndole: tú tienes que ser cuidadoso con las palabras que salen de tu boca. Y sobre esto, la palabra de Dios y el mismo apóstol Pablo también les enseñaba a los hermanos en Éfeso sobre las palabras que salen de su boca. En Efesios capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, y en otra parte de la escritura dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, para no ser hirientes y para, como dijo esta escritura, dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras deben ser cuidadosas. Debemos trabajar el tacto y la prudencia en nuestra vida para ser ejemplo en palabra. Que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas. No únicamente se refiere a maldiciones, sino también a la mentira, a los malos deseos. Es decir, cuando una persona nos hace algo y nosotros le deseamos el mal, ojalá que le vaya peor, ojalá que le pase esto. Bueno, ninguna palabra corrompida, con malas intenciones, con doble sentido, salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación. ¿De quién? De todos los oyentes, a fin de hallar gracia o de dar gracia a ellos. Así que, mis hermanos, otra cosa en la que Timoteo y nosotros tenemos que ser ejemplo, además de la palabra, es en la conducta. Y bueno, la conducta encierra muchas cosas, pero la palabra de Dios nos dice cómo debemos conducirnos. Ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice así, 1 de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos comportarnos en temor todo el tiempo. No significa miedo a Dios. El temor a Dios es respeto. Y ese amor que sentimos hacia Él, tratando de corresponder al gran amor que Él nos ha dado, nos hace obedecerle, nos hace conducirnos en amor, en reverencia delante de Él. Además de la palabra, además de la conducta, Pablo le requirió a Timoteo que fuera ejemplo en amor, y nosotros también debemos ser ejemplo en amor. El joven cristiano, la moralidad del joven cristiano debe llevar o debe guiarse en una vida llena de amor. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 21 nos hablan acerca de esto, estos versículos. Voy a leerlo rápido. Dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ojo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El mismo apóstol Pablo, ahora hablando a nuestros hermanos en Roma, les enseña acerca de los deberes cristianos. Y
Por supuesto, la moralidad del joven cristiano se trata de que el amor sea sin fingimiento, de que en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todas las personas, no tener pleitos, rencillas, rencores contra otras personas, sino estar en paz. Y si nuestros enemigos nos piden algo, dárselo, claro que sí, con amor. Y sobre todo, no vencer, no atacar el mal con más mal, con venganza, con rencor, sino vencer el mal con el bien. Que el bien, la paz, la misericordia y el amor de Dios en nuestro corazón se vea reflejado en la misma magnitud hacia las personas que nos ofenden. De esa manera el joven tendrá una moralidad más recta y agradable delante de Dios. Será ejemplo en amor. Además del amor, hay otra característica, otras 3 características en las que debemos ser ejemplos, y esto es en espíritu. Pero bueno, ¿cómo es ser ejemplo en espíritu? Es todo lo contrario a tener un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo, rehusándonos al cambio, rehusándonos a tratar como Jesús trataría los problemas, cada situación y a las personas. Es decir, dice la palabra de Dios allí en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que ser ejemplo en espíritu se trata de tener poder, amor y dominio propio. Y así con esto estamos abarcando también las áreas que ya hemos mencionado, la palabra, la conducta, el amor. Ahora estamos en el espíritu y la siguiente característica en la que uno tiene que ser ejemplo es en la fe. Tenemos que ser ejemplo en fe. ¿Cómo es tener una vida de fe? Bueno, no solamente es decirlo, no solamente es presumir a las personas yo tengo fe, sino realmente demostrarlo en el momento en que las circunstancias se ponen difíciles. La palabra de Dios nos enseña ahí en Santiago capítulo 2 versículos 14 al 26. Dice, ¿no sabes, hombre vano, que la fe sin obras es muerta en sí misma? Alguno podrá decir yo tengo fe y otro puede decir yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que la fe, un ejemplo en fe, se demuestra a través de las obras. Sabemos que las obras no nos salvan. Somos salvos por gracia, no por obra nuestra para que nadie se gloríe. Sin embargo, las obras forman un papel indispensable en nuestra salvación. La salvación nos la da la gracia de Dios, pero la conservan nuestras obras. Si no tenemos obras de fe, no podremos ser salvos, porque entonces tendremos una fe muerta. Y la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, crea que existe. Nosotros como jóvenes debemos ser ejemplo en fe. Y por último, en la lista que Pablo le encargaba y le requería a Timoteo, es que fuera ejemplo en pureza. Usted y yo debemos ser ejemplo también en pureza. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hablando en las bienaventuranzas, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 8, nos menciona algo que puede funcionar como un buen sinónimo de esta pureza. Mateo capítulo 5, versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que bienaventurados los de limpio corazón, los que sean ejemplo en la pureza de su vida, la pureza de sus acciones, la pureza de sus pensamientos, de sus palabras, de que su reflejo sea el mismo que el de Jesús ante toda situación y ante toda persona. Que el amor, que la palabra, la conducta, el amor, el espíritu, la fe y la pureza sean cosas de las que muchas otras personas, principalmente los creyentes, puedan aprender de nosotros. El joven cristiano, mis hermanos, debe buscar la santidad. La palabra de Dios nos dice ahí en Hebreos capítulo 12 y versículo 4. Hebreos capítulo 12 y versículo 4. Porque dice Hebreos 12, 14.
Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es el versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que el joven cristiano debe buscar la santidad. Debemos esforzarnos por lograr una vida recta delante de Dios. La moralidad del joven cristiano consta de un corazón sincero, un corazón libre de hipocresía. Y mismo Hebreos en el capítulo 10 y versículo 22 dice así, Hebreos 10, 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que debemos acercarnos con un corazón sincero. De eso se trata la moralidad del joven cristiano. El joven cristiano, mis hermanos, debe guardar los mandamientos de nuestro Dios, los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué podemos limpiar nosotros como jóvenes nuestra vida, nuestro camino, nuestras acciones e incluso nuestras malas decisiones? Que por cierto, tomamos muchas en nuestro día a día. En el capítulo 119 del libro de los Salmos, Salmos 119, versículos 9 al 11, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, no ir y guardarla debajo de un almud, ir y guardarla en un mueble, no, sino guardarla en nuestro corazón, escribirla en tablas del corazón. El joven cristiano debe amar la Biblia, amar la palabra de Dios como la luz, una luz en su vida. Salmo 119, versículo 105, dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los jóvenes, al ser inexpertos, y en esta edad, mis hermanos, estamos expuestos a caer y a tropezar debido a la oscuridad en la que vivimos y la incertidumbre y el deseo de querer conocer y crecer cada vez más. Pero esa ambición nos lleva a perdernos y a caer en pecado una tras otra vez. Por eso debemos amar la palabra de Dios como una luz en nuestra vida. Y por último, mis hermanos, si amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos. Eso lo dijo Él. Él dijo que sus mandamientos no son gravosos y Él enseñaba que si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 15. La moralidad del joven cristiano debe estar sujeta a sus convicciones. Por otro lado, las convicciones están sujetas a la voluntad. Y finalmente, nuestra voluntad debe sujetarse a la del Padre. Dicho de otra manera, nada de lo que hagamos debe ser a fuerzas. Nadie nos obliga, por mera convicción, y la convicción sujeta a la voluntad, y nuestra voluntad sujeta a la voluntad del Padre, como hizo Jesús. Entonces podremos llevar una buena vida agradable delante de Dios. Tengamos una moral buena, limpia, recta y agradable de Dios. La moralidad del joven cristiano. Que el Señor les bendiga.